Telecomunicaciones. Sí, don Emilio Arias. Bien, y es que la semana pasada se realizó la entrega oficial de un equipo de alta definición, doña Laura, por parte de la Embajada de Japón al Sistema Nacional de Radio y Televisión, con la participación de representantes de la Embajada de Japón, también la vicepresidenta, doña Ana Elena Chacón, y además el viceministro de Telecomunicaciones, don Emilio Arias. Así es, y es que, bueno, pareciera como que en el tema de digitalización nos estamos yendo a esa línea más japonesa, que parece que es la que impone en el mundo. El norte nos da esa guía. Es un tema complejo, yo sé, que nos están diciendo, pero ¿y esto de qué me están hablando? Pero bueno, el viceministro, que es un hombre a quien, bueno, conozco más porque ha sido una persona que ha denunciado diversos temas, fue uno de los actores que denunció en su momento, cuando fue directivo de la ARECEP, el asunto del edificio de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Hizo denuncias fuertes sobre el hecho de que la autoridad abandonara su edificio allá en Sabana y se fuera a Santana, a Forum, ¿verdad? Entonces, bueno, él hizo esas críticas, de ahí lo conozco, pero ahora, bueno, es el viceministro y también tiene en sus manos la ley de radio y televisión, el tema de la ley de radio y televisión, y bueno, sobre esos temas vamos a ampliar. ¿Por qué el norte es Japón, Luis Emilio Arias? Bueno, bienvenido. Muchas gracias a ustedes y a los radio escuchas y a los televidentes que nos están viendo en este momento por Canal 13. Bueno, primero que nada, efectivamente el Viceministerio de Telecomunicaciones la semana pasada se sintió bastante contento con la donación que se le da precisamente por parte del gobierno japonés, que fue mediante trabajo conjunto entre el SINART y también el Viceministerio de Telecomunicaciones. En esa dirección trabajamos de lleno en este momento con el tema específicamente de alfabetización digital, que es para nosotros fundamental, porque precisamente ustedes que comentaban ahora que es un tema que la gente normalmente no maneja, ¿verdad? Y para nosotros es sumamente importante trabajar en esto y explicarle a la gente dónde nace la televisión digital y ese concepto. Precisamente en dirección a su consulta, efectivamente Costa Rica tomó una decisión alrededor del 2010-2011, después de que se crea una comisión para analizar los avances de la digitalización en el mundo, y se define la tecnología japonesa brasileña. Eso es una tecnología que adaptan países como Colombia, Brasil, Ecuador, en América Latina y otros países del mundo. En este momento estamos dando pasos acelerados. Evidentemente Canal 13 es el canal que va adelante en este tema. Los equipos que están recibiendo son equipos de primera línea, son el primer canal que obtuvo un permiso experimental en el país, y precisamente estamos trabajando fuerte para que en el próximo mes ya se den alrededor de 7 permisos experimentales. Eso va a permitir que prácticamente todos los medios de comunicación que en este momento están al aire puedan ya experimentar en televisión digital. Don Emilio, ¿cuál es la diferencia entre un canal analógico y un canal digital? Claro. ¿Qué tenemos que saber los costarricenses? ¿Cómo explicarlo de una forma muy sencilla para poder asumirlo? Porque todos vamos a estar involucrados de una u otra forma. Claro, bueno, la televisión digital efectivamente tiene algunos componentes interesantes. Primero, que cuando hablamos del espectro es algo que es interesante explicar, y yo les digo a los estudiantes de la universidad que analizar el espectro es imaginarse como un mundo, como un sistema solar donde caben una serie de planetas, y la forma más fácil de entenderlo es que eso hay que ordenarlo. Y para ordenarlo hay términos jurídicos, técnicos y políticos de decisión, ¿verdad? Para definir quién se pasa para un lado, quién se pasa para el otro. En esa dirección, básicamente, cuando hablamos de televisión digital, estamos hablando de mejor definición de la televisión. Estamos hablando de televisión abierta, que no va a tener costo, ya no se requiere el cable, por ejemplo. La gente puede recibir más canales, más programación. También tiene un tema para estrechar o disminuir la brecha digital en el país, porque se va a poder interactuar por medio del televisor. Usted puede comprar una pizza con el control del televisor, puede participar en un programa y jugar, por ejemplo, de que a usted le hacen una pregunta y usted puede digitarla desde su casa y le llega directamente al lugar donde se está transmitiendo el programa en vivo.
pero además es importantísimo porque la UIT ha marcado la cancha en este tema y le ha dicho a los países que precisamente deben de cumplir con la digitalización. Además, es una forma de administrar el espectro de manera más efectiva. Que para Costa Rica está en el 2017. Para Costa Rica está en el 2017, pero en eso es importantísimo aclarar algo. Creo que un reto fundamental del Estado es garantizar que en el momento en que se dé el apagón tengamos prácticamente a todos los costarricenses adentro. Y ahí es donde usted me consulta ahorita qué significa en la práctica tener televisión digital. Bueno, hay unos aparatitos, para explicarlo en simple, que son los que permiten, unas cajitas que permiten que el televisor que usted tiene en este momento en la casa pueda recibir la señal digital. Esas cajitas tienen una característica especial, va a haber un sello que dice televisión digital con la bandera de Costa Rica, que es la garantía para que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera adquirir un televisor, cuando lo compre diga, ¿este televisor me sirve para recibir televisión digital o no? Entonces, esa garantía le va a permitir al costarricense verificar que efectivamente se cumpla con ese requisito. Ahí hay una misión también del Estado en garantizarnos que los grupos vulnerables tengan acceso a la televisión digital. Yo soy el primer comprometido de que Costa Rica no puede dar el paso del apagón y que se nos quede la mayoría del pueblo apagado. Y es que ese es el temor. Ese es el temor y eso no podemos permitirlo. Es decir, desde el punto de vista del gobierno de la República y en lo personal soy del criterio de que el apagón se dará cuando Costa Rica esté efectivamente en disposición de hacerlo, garantizándonos que los grupos vulnerables tengan la posibilidad de accesar. Don Emilio, en algún momento decían algunas casas comerciales que los costarricenses debíamos, cuando se dé el apagón en el 2017, debíamos de cambiar nuestros televisores. Al explicar usted que es un aparatito, inclusive pienso que ni siquiera va a tener un costo muy elevado. Bueno, en eso estamos precisamente, no se requiere cambiar el televisor. Es decir, usted con el aparatito, es como cuando empezaban los cables, ustedes recuerdan que le vendían a uno, sí, era un aparato así, y uno tenía que apretar botones para poder ver Canal 19 y esos canales que en aquella época se transmitían. Bueno, ahora es un aparato mucho más sencillo, pequeño, se va a poder adquirir en el comercio. Precisamente estamos definiendo las características mínimas y máximas para estos aparatos, que van a ser importados, que se van a vender. Pero como les repito, también tenemos que garantizarnos que quienes no tengan acceso a eso puedan tenerlo, ¿verdad? Porque en realidad eso es parte de la democratización y de la facilidad de que todos los ciudadanos, sin distingo alguno, lo puedan recibir, porque si no estaríamos generando más bien una ampliación en la brecha digital en lugar de más bien disminuirla y hacer más accesivo la tecnología a los costarricenses, ¿verdad? Bueno, y usted está diciendo que va a tratar de involucrar a todos los grupos y que casi como que no hay una fecha, es decir, había 2017, pero si no todos están listos, no entrarían al 2017. Y estaba el tema en ello, Luis Emilio Arias, viceministro de la Ley de Radio y TV. Ya hay una reforma que fue planteada en el sentido de que se eliminen los castigos que habían en la antigua Ley de Radio y Televisión, de prensa más bien, en la antigua Ley de Radio de 1954, pero está pendiente todo el tema grande, grueso, que tiene que ver con el ordenamiento del espectro también, y que tiene que ver con las concesiones del Estado a las televisoras. Claro. ¿Qué va a suceder en ese sentido? ¿Hacia dónde van a dirigir ustedes ese proyecto o esa iniciativa que supongo saldrá pronto? Sí, evidentemente en este momento estamos tramitando ante la Contraloría General de la República una prórroga. Sabemos que los acontecimientos sucedidos en los últimos meses nos obligan a hacer un alto en el camino y a definir un nuevo proyecto. Ese proyecto parte porque el viceministerio debe hacer un proyecto técnico originario. Es decir, la Contraloría nos ha definido una serie de pautas que debemos de cumplir en cuanto a requerimientos y modificaciones específicas. De ahí sale un primer documento eminentemente técnico. La idea es que después de que salga ese documento y sea entregado por el viceministerio, inicie un proceso de socialización donde participen diferentes grupos, los grupos sociales, las universidades, los grupos, las cámaras, si todas las personas que quieran opinar pueden opinar. Básicamente, efectivamente hay un reto. Se presentó un proyecto hace pocos días precisamente que modificó el artículo 17 donde se reformaban 3 incisos con respecto a las sanciones.
hay un compromiso nuestro. Sanciones de contenido, exacto, de notas periodísticas, exacto, lo que divulgamos los periodistas. Exacto, ¿verdad? y en ese sentido hay una dirección absoluta de proteger la libertad de expresión, del acceso a la información, que son y la libertad de prensa. Es decir, en un país democrático como el nuestro, eso es un elemento básico, ¿verdad? Correcto. Y sustantivo. Entonces, en esa dirección no existe ningún tipo de preocupación por parte nuestra de ser una ley garantista. Efectivamente, eso va a la par de todo el reacomodo del espectro radioeléctrico. Pero ese es el punto. Ese es el punto. ¿Hacia dónde van? Exacto. Y ahí hay que ver temas de legalidad y temas de acceso y de mayor posibilidad de que otros actores puedan incorporarse dentro del proceso de televisión vamos a ver. y de radio. ¿Cuándo estarían ya las diferentes organizaciones participando de este proceso que usted está manifestando, don Bueno, Emilio? nosotros primero estamos pidiendo la prórroga a la Contraloría. Va a depender mucho el cronograma que nosotros formemos de lo que la Contraloría nos dé de plazo. Ahí básicamente la Contraloría tenía como plazo agosto de este año y ya Perdón, estamos… ¿plazo para qué? Para entregar el proyecto. De Exacto. ordenamiento de las concesiones, De lo que le de pagan ley las de radio. televisoras Exacto. Ahí se tiene al que Estado. exacto. Ahí se tiene que incluir un pago. Evidentemente creo que hay una conciencia de todos los sectores de que ese pago hay que hacerlo un poco mayor. En este momento ¿verdad? es de… En este momento es muy bajo, no recuerdo exactamente la cifra, pero andará como, sí, exacto, en el año. Pero básicamente hay dos cosas que para mí son importantísimas. Tiene que haber un manejo de este tema sobre la óptica, la razonabilidad y proporcionalidad, pero también de la garantía de que los pequeños puedan tener acceso a tener medios de comunicación, porque no podríamos pretender que se pague igual a quienes solamente viven en este momento de vender publicidad y no tienen los canales comerciales. Exactamente, y que no tienen, por ejemplo, no hay doble vía, es decir, no se paga por recibir esa prestación. En cambio, cuando ya se migre a la televisión digital, habrá un proceso diferente, porque ahí sí podemos como comprar la pizza, como participar en los programas. Entonces tiene que haber un proceso que yo llamaría de transición, donde se garantice que los grupos tengan posibilidad de mantener los medios sin que este monto sea tan elevado, de manera que impida la posibilidad de participación de diferentes sectores. Vamos a ver, se han dicho dos cosas. Una, que ya las televisoras pagan impuestos de renta y que por tanto no deberían de pagar más o más allá, o no mucho, sobre el tema de la concesión al Estado. Eso es lo que argumentan. Y dos, el otro tema es que ya hay una televisión, digámoslo así, el sistema comunitario del ICER, que ya con eso está resuelto el asunto de las televisoras y las radioemisoras culturales de este país. Claro. Bueno, ¿Qué piensa usted? Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Es decir, tenemos un tema central de legalidad. En un Estado de Derecho como el nuestro es un Estado garantista, donde efectivamente hay que garantizar que quienes en este momento tienen derechos, tanto públicos como privados, mantengan ese derecho. Pero sin embargo, si hay un reacomodo del espectro y pasamos de lo analógico a lo digital, donde hay mayor espacio, debe de haber mayor espacio para poder distribuir para que otros participen. Efectivamente, ahí es donde efectivamente el Estado tiene la posibilidad de definir mecanismos para la entrega de esas concesiones, los cuales deben efectivamente ser garantizados por el procedimiento que la ley establece, ¿verdad? Pero sí hay posibilidad, efectivamente, cuando pasemos a la parte digital, de generar una serie de cosas. Por ejemplo, todos sabemos que con una concesión que ahorita se maneja en análogo, cuando se maneja en digital, la capacidad de programación, la capacidad de negociación incluso que existe para compartir esa frecuencia con otros actores es muchísimo más amplia. Ustedes saben bien que el espectro ahorita, la cantidad de canales, para ponerlo en específico, son menos porque tenemos altos niveles de interferencia. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando hablamos de canales intermedios, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, es decir, no podemos decir 1, 2, 3, 4 corrido, porque el espectro no se puede utilizar de esa manera por el nivel de interferencia. Cuando pasamos a lo digital, ya sí vamos a poder tener canales corridos. Entonces, efectivamente, hay mayor capacidad del espectro para poder ser utilizado de manera eficiente. Entonces, ahí es van a haber más canales. Exacto, donde existe la posibilidad de que haya mayor participación, que haya democratización
de los medios de comunicación y puedan participar y concesionarse efectivamente conforme al proceso que establece la ley, que establezca la ley, que ahí sí tenemos claro que considerar... O sea, que la televisora de un grupo de personas o de Santa Cruz, en fin, ¿cómo se les va a financiar? No sé, ¿verdad? Porque la televisión es cara. Puede decir, yo quiero el 3. Claro. Quiero participar en la que emitamos que hagamos nuestra transmisión en el canal 3, se me ocurre por decir un nombre, o por el canal, Sí, uno de los que esté desocupado. Sí, exacto, porque ahí vamos a tener, imagínense que ustedes que esto es un proceso bastante... ¿Van a poder hacer eso? Sí, efectivamente. ¿Y vale la pena que puedan hacer eso? O sea, alguien puede decir, no, ¿por qué no nos quedamos en la situación que estamos? Bueno, quedarnos en la situación que estamos sería quedarnos rezagados en el mundo, ¿verdad? Es decir, todos los países están migrando hacia la digitalización. Pero además, si nos quedamos en lo análogo, estamos administrando de manera poco efectiva el espectro. Si nos quedamos en análogo, no podríamos generar mayor capacidad para que otros medios puedan crearse, para que incluso se puedan generar relaciones, porque usted decía algo muy interesante. Si hay algo caro en el mundo, no solo en Costa Rica, es el espectro, que es un bien demanial del Estado, pero es bastante apetecido en este momento, porque de ahí están los medios de comunicación, está la radio, está la televisión, y está la publicidad. Y está la publicidad. Entonces ahí es donde tienen que haber también diferentes mecanismos de alianzas, y es donde uno efectivamente debe comunicarse a la gente y entender que al ser tan caro el espectro, deben de generarse alianzas. Por ejemplo, cuando pasemos a lo digital, por medio de la asignación de un canal digital, pueden generarse una serie de programaciones, alianzas estratégicas para que se puedan recibir muchísimo más programación y puedan participar otros actores que hasta ahora no han participado, pero sí efectivamente para los pequeños va a significar un reto de poder hacer relaciones comerciales, de unirse en diferentes grupos para poder aprovechar ese nuevo cambio, pero que también hay que entender que es costoso. Ustedes mismos saben, el otro día que conversábamos en Canal 13, que ha sido toda una experiencia y la posibilidad de que Canal 13 reciba este equipo, pero la inversión para poder utilizar este equipo es millones de millones. Entonces ahí es donde efectivamente, en dólares, entonces ahí es donde efectivamente se requiere que la gente piense y haga relaciones estratégicas para poder utilizar ese espectro de manera adecuada. Muchas gracias. Un tema bastante interesante y que apenas está en la punta del iceberg. Vamos a tenerlo muchas veces más. Con mucho gusto, a las órdenes.